Productivo. Pulso Productivo. Bienvenidos a Pulso Productivo. El momento radial que impulsa las ideas, Fortalece los emprendimientos y conecta a nuestra gente con nuevas oportunidades de crecimiento. Identidad Radio Cultural presenta Pulso Productivo, porque emprender no es solo iniciar un negocio, es atreverse a innovar, crecer y construir un mejor futuro para nuestras familias y comunidades. Esto es Pulso Productivo. Pulso Productivo. Ideas que generan futuro. Pulso Productivo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pulso Productivo, Ideas que generan futuro. Aquí tu anfitriona Paola Frías junto a José Lozada, que ya se va a conectar en unos segundos. Estaremos 60 minutos, una vez más, este viernes 3 de julio. Por supuesto, feliz aniversario, feliz cumpleaños a nuestra querida provincia de Tungurahua, que hoy cumple 166 años de provincialización. Así que estamos felices y, por supuesto, por toda la gestión, todo lo que se ha hecho en el tema de obras por parte del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. El día de hoy estuvimos en la mañana con la izada de bandera, después tuvimos la misa de acción de gracias y también estuvimos en la sesión solemne en la que contamos con la presencia del señor presidente de la República, Daniel Noboa, y por supuesto con muchos más ministros y demás autoridades que han acompañado a este acto solemne, por supuesto para dar ese saludo fraterno, ese saludo de cariño a todos los tungurahuenses en este su aniversario. Y por supuesto también desde Pulso Productivo expresamos ese cariño y esa gratitud para toda nuestra tierra productiva. Pulso Productivo por Identidad Radio Cultural en 101.3 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Nos puedes escuchar también en 89.3 en Baños de Agua Santa y 94.1 en Riobamba. Los números de nuestra cabina 032-82-1188 y nos puedes ver y escuchar en todo el mundo a través de www.identidadradiocultural.com.es. También puedes buscar nuestra aplicación en Play Store como Identidad Radio Cultural 101.3. Y por supuesto, quiero también darle la bienvenida a mi compañero José Lozada. Experimentamos una pequeña falla técnica, mi querido José, y por supuesto quiero darles la bienvenida mientras resolvemos esto, porque bienvenidos una vez más a Pulso Productivo, el espacio diseñado para impulsar las ideas, fortalecer los negocios y convertir los sueños en oportunidades reales de crecimiento. Muy buenas tardes, por supuesto, a todos los oyentes que se conectan a nuestra señal radial a partir de este momento. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal dedicado al emprendimiento, la innovación y el desarrollo productivo. Y ya estamos listos con la señal para nuestro querido José. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paito, y bienvenidos a todos los radioescuchas también. Encantado de estar, un poquito distante, pero activos aquí con el Pulso Productivo. Recordamos que este programa es gracias a la alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Ambato y el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, que trabajamos conjuntamente para fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial de nuestra provincia. Y pues, como ya lo ha dicho Pau, estamos transmitiendo por varios canales para poder llegar a nuestra gran audiencia, ¿no? Siempre el deseo de que exista el deseo de emprender, ¿no? Y de crecer. Paito. Así es, estamos transmitiendo para toda la región central del país y el mundo entero a través de canal SBC Radio Online y Radio Identidad Cultural, llevando información útil y también experiencias inspiradoras hasta cada hogar, oficina, taller o emprendimiento donde exista el deseo de crecer. Todo gran proyecto comienza con una decisión valiente, dar el primer paso, incluso cuando no se tienen todas las respuestas, mi querido José. Exactamente, la semana anterior analizamos ideas que sí venden con invitados espectaculares y hoy hablaremos sobre empezar desde cero, un tema dirigido a quienes sueñan con emprender, sueñan con reinventarse o construir un nuevo camino profesional y empresarial.
Así es, porque empezar desde cero no significa empezar sin nada, significa comenzar con experiencia, con aprendizajes, con determinación y con la oportunidad de escribir una nueva historia de éxito. Descubriremos cómo transformar las dificultades en oportunidades, cuáles son las decisiones más importantes al iniciar un emprendimiento y qué estrategias pueden marcar la diferencia desde los primeros pasos. Y la idea también es conocer la experiencia de un invitado que nos compartirá su visión y el recorrido, demostrando que el esfuerzo, la preparación y la perseverancia son herramientas fundamentales para construir un negocio sostenible. Con entusiasmo, aprendizaje y el firme compromiso de seguir impulsando el desarrollo productivo de nuestra provincia, damos inicio a una nueva edición de Pulso Productivo, ideas que generan futuro. Pulso Productivo. Seguimos conectados con Pulso Productivo. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Aquí impulsamos emprendimientos, Innovación. y crecimiento sostenible local. Pulso Productivo. Identidad radiocultural. Identidad. Llegó el momento de conocer las experiencias que nacen del esfuerzo y la constancia. En Pulso Productivo escuchamos Historias que producen. Aquí están nuestros emprendedores. Son sus ideas y proyectos que están transformando realidades, Generando oportunidades. y demostrando que sí es posible crecer con trabajo, creatividad e innovación. Historias que producen. Solo por Identidad Radio Cultural. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Pulso Ideas Productivo. que generan futuro. Por supuesto, ya tenemos en cabina a un invitado muy especial. Él es el ingeniero Paul Solís. Alberto Paul Solís Barrio Nuevo, ingeniero en ecoturismo especializado en gestión ambiental, desarrollo territorial y diseño de productos turísticos sostenibles. Cuenta con experiencia en la formulación y ejecución de proyectos, inventario y promoción de atractivos turísticos. También en el levantamiento de información en campo, mapeo SIG, gestión comunitaria y fortalecimiento de iniciativas de desarrollo local. Su trayectoria integra además conocimientos en comunicación, fotografía profesional, producción audiovisual y liderazgo juvenil. Su compromiso es impulsar estrategias innovadoras que promuevan la conservación del patrimonio natural, el turismo sostenible también y el desarrollo de los territorios, fortaleciendo la participación comunitaria y la articulación entre instituciones para generar un impacto social, ambiental y económico duradero. Con él vamos a desarrollar el tema Empezar desde cero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecer al gobierno provincial por la invitación y bueno, felicitarles por la provincialización, ¿no? Cumplimos otro año más. Encantados. 166 años, así es. Y por supuesto, ya que nos acompaña el ingeniero Paul Solís, que es un gran profesional, por supuesto la bienvenida a Pulso Productivo. Es un gusto contar con su presencia para conversar sobre un tema que inspira y motiva a muchas personas, el empezar desde cero. Paul, muchas personas sienten temor de iniciar un nuevo proyecto porque creen que no cuentan con los recursos suficientes. Desde su experiencia, ¿qué significa realmente empezar desde cero? Bueno, creo que empezar desde cero, pienso que no significa empezar sin nada. Siempre es empezar con una idea, con un sueño, con un propósito. Creo que de los más difíciles siempre será emprender, ¿no? Estar en un espacio donde uno no se siente acogido, siente que no pertenece, buscar una autonomía tanto económica como personal. Creo que eso es parte de emprender. Bueno, en mi experiencia, justo colaborando con el gobierno provincial, pude conocer emprendimientos en toda la provincia, especialmente en el sector turístico, productivo. Y en todos ellos tenían algo en común, que hubo un punto que dijeron, quiero hacer crecer mi negocio, pero tengo ciertas herramientas que me pueden ayudar a iniciar, el conocimiento, las alianzas, la cooperación y más que todo es la constancia. Y yo justo igual, aparte de mi tema profesional, tengo un emprendimiento propio de frutas deshidratadas, snacks deshidratados, que igual lo empezamos después de la pandemia, ¿no? Pues algo familiar. Yo igual recién me graduaba de la universidad
y ya llevamos 5 años y ha sido... No siempre un emprendimiento es totalmente de subida, sino a veces tienes subidas, tienes bajadas mucho más y luego otra vez volver a subir y más que todo saber mantenerse. Así es, mi querido José Totalmente, también tiene una consulta. Exactamente, sí. Muchas veces empezar desde cero implica enfrentarse a ese fracaso, ¿no? A la incertidumbre. Incluso hablábamos de anteriores programas sobre estos temas. Y cómo transformar ese temor a la incertidumbre más bien a una motivación para poder seguir adelante. Por supuesto, y yo, bueno, antes de empezar el emprendimiento familiar, Frudia, revisé bastante información, tesis, y claro, uno se pone a pensar como estudiante. En la tesis te pintan maravillas, en 3 años ya crece, en 5 años ya llega al punto de equilibrio, recuperación de capital, pero claro, la realidad de ya plantearte el negocio, saber lo que es perder, cuánto ganas, llegar a los puntos de venta, a tu mercado, puedes tener el mejor producto del mundo, creer en él, pero también es cómo haces que la gente reciba este conocimiento, esta información. Entonces son cosas que no se aprende en la universidad, no se aprende en una tesis, sino es uno mismo cometiendo errores y volviendo a intentarlo. Recuerdo que cuando recién empezamos en el emprendimiento, son empaques biodegradables, los traemos de Quito, ¿no? Y no podíamos, antes de llegar a eso, buscábamos un empaque, intentamos hacerlo nosotros mismos, no nos daba porque tenemos registro sanitario, entonces es probar muestras, la forma del producto, tamaños, pesos, entonces es seguir aprendiendo, pero los errores es como que te hacen seguir mejorando. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo fue el instante en el que tú decides? Porque, bueno, sabemos que muchos negocios o muchos emprendimientos empezaron justamente desde la pandemia, porque de pronto uno quería aprender algo nuevo, quería ocupar ese tiempo en el que uno estaba encerrado para poder desarrollar alguna idea. Pero ¿cómo fue que tú decidiste, o sea, por el campo de la fruta deshidratada? O sea, ¿cómo fue que nació esa idea? Bueno, más idea de mi mami, sos mi mamá y yo, y a veces contratamos de otros personal dependiendo de los pedidos. A mí se había mandado traer de Estados Unidos un deshidratador, un pequeñito, y lo utilizábamos más para algo casero. Después de que mi mamá ya salió del trabajo donde estaba, porque vivíamos en Riobamba, igual estaba yo allá por estudio, pero somos netamente ambateños. Entonces tuvimos un capital, decidimos invertamos, entonces compramos maquinaria más grande, registramos la marca, sacamos del registro sanitario. Y yo digo, ese tipo de cosas nadie te las enseña, es uno mismo seguir probando, intentando. Como digo, lo más complicado siempre será el tema de comercializar. Y bueno, nuestros productos ya tenemos puntos de venta en Riobamba, en Quito, en Ambato. Hemos sido proveedores del 12 de noviembre de los regalos corporativos que dan a las autoridades por parte de la municipalidad. También nos han pedido parte de las cooperativas que son auspiciantes de la fiesta de la Feria de la Fruta, 3 años seguidos. Entonces son espacios que te permiten darle un reconocimiento al producto que tenemos. Sería clave también el tema de aprovechar estos espacios que proporcionan las entidades públicas justamente para hacer más visible el producto. Por supuesto, y bueno, en ese caso estamos bastante agradecidos con el gobierno provincial que nos ha abierto esos espacios de ferias, y bueno, entender que las ferias no es netamente a veces para comercializar en cantidad, sino un espacio que te permite generar acuerdos, de pronto algún convenio, una alianza, y conocer nuevos productores o proveedores. Igual recuerdo que en una de las ferias que invitaron en el hall del gobierno provincial, se acercó un señor y como dijo, yo tengo una cafetería aquí, probé su producto, me gustó, y entonces ya nos recomendó con otras 2 más y ya les proveemos a ellos también. Y es como una línea que no la teníamos pensado, pero también, o sea, surge la necesidad, ¿no?
Oh, es un espacio también para desarrollar networking, bastante interesante, y creo que los emprendedores que de pronto están iniciando recién con una idea pueden apalancarse de esos espacios también desde las entidades públicas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues simplemente se acercan a la entidad pública, se acercan a la dirección, por ejemplo, en este caso del gobierno provincial, la dirección de producción, pueden acercarse o pueden dejar un oficio dirigido al señor prefecto y solicitar que se les incluya en estos espacios de comercialización, que son bastante importantes para que puedan visualizar su producto y generar este nexo también de networking. Mi querido José también tiene una inquietud. Totalmente. Ahí vi unas preguntas, Paul. Comentabas tú que la parte más difícil de ser emprendedor es la comercialización. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaste a lo largo de tus primeros pasos? Y por otro lado, también algo de resaltar es qué importante es rodearse de aliados para buscar ese apoyo y aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento a los distintos aliados para poder impulsar tu negocio? Bueno, nuestros primeros aliados fue, como dije, nosotros no vivíamos aquí, vivíamos en Riobamba, y tratamos de acercarnos igual a las entidades de allá, ¿no? Entonces nos pusieron en cierto contacto con la ventaja de allá, que es que existe centros comerciales privados, que son mucho más fáciles de acceder que acá en Ambato existen los de cadena, ¿no? Que es el proceso un poco más riguroso. Entonces ahí donde existió esa facilidad, y claro, pero entender que cuando recién inicias, perchas tu producto en un supermercado, cualquiera que empieza dirá, no, ya está en el supermercado, entonces él se encargará del resto, cuando la realidad no es así. Entonces uno mismo tiene que saber llegar a la gente a que pueda consumir tu producto a través de redes sociales, de impulsaciones, degustaciones. Entonces lograr que exista esa constancia y ese pedido para que el producto pueda seguir rotando, porque creo que eso es lo más difícil, ¿no? Ya llegas al punto de venta, pero si tu producto no rota, está, yo qué sé, 6 meses en percha y no se vende, entonces tal vez tienes que hacer un cambio en el sitio donde estás vendiendo, los precios o el mismo producto. Entonces uno mismo sigue analizando qué le es factible o qué no. Por eso digo, a veces emprender corresponde a uno mismo saber qué errores está cometiendo y qué puede cambiar, y más que eso también seguirse formando, buscar espacios que ahora por entidades públicas o privadas, incluso el mismo internet, dan bastantes facilidades para que uno pueda formarse, ¿no? Y yo me formé a uno de los espacios que prestaban estas entidades públicas en Corpo Ambato, y también espacios de gobierno provincial. Entonces eran estos seguimientos que te daban a tu producto, cómo mejorar y más que todo cómo innovar, porque creo que eso es lo más, no sé si complicado, pero lo que más nos cuesta, porque nosotros, aparte de la fruta deshidratada, hacemos rollos de fruta, que es como la pulpa deshidratada, y algo que nos inventamos y lo busqué por internet y todo lado y no existe, que son micheladas deshidratadas. Que sí, es sí, que es la misma michelada, pero líquida. Nosotros con bastante pulpa le deshidratamos y uno básicamente se puede comer la michelada así como un snack. Pero así. ¿Michelada con alcohol o con cerveza? Michelada de mango. Pero tiene bastante concentración de pulpa, entonces para que no exista bastante agua. Entonces, hay que probar. Sí, y está pendiente en traerle. Ya. Sí, entonces digo, es buscar esas acciones que uno puede innovar, que bueno, existe el internet que te ayuda bastante, pero siempre es tratar de innovar, no copiar lo que hace la competencia o lo que hace mi vecino, sino uno mismo generar esas ideas, porque eso es lo que te hace resaltar entre el resto. Y bueno, como nos ha contado, tiene alguna trayectoria ya trabajando también junto a personas y a comunidades que han debido reinventarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué características usted cree que tienen las personas o bueno, los emprendimientos que logran salir adelante y convertir las dificultades en oportunidades? Aparte del emprendimiento personal, que es autoeducación, yo como digo, he trabajado bastante en territorio en temas de emprendimientos turísticos y es súper chévere porque recuerdo una vez en una visita en Baños al señor que igual se había inventado pulpas
de fruta, pero eran frutas no muy conocidas. Y entonces era que uno mismo le asesoraba desde la parte personal, ¿no? Uh-huh. Cómo puede seguir desarrollando el producto, cómo puede seguir innovando, subiendo de nivel. Recuerdo también en otro espacio, creo que es en Conchibamba, habían hecho pizza de cuy, que eso me pareció súper interesante. Sí, entonces son ese tipo de cosas. Y bueno, no es solo en tema gastronómico, ¿no? Creo que recuerdo en el sector de Chibuleo también por el tema turístico, desarrollaron zapatillas que tenían en el tejido el tema de la identidad cultural que representa su pueblo. Igual los espacios turísticos, siento que Baños es loco porque siempre encuentras algo nuevo, la gente ve en internet y lo aplica en su territorio, el tema de los miradores, creo que había una habitación de espejos, habían hecho ahora, laberintos. Se va perdiendo el miedo a emprender, ¿no? Ajá, entonces siento que Baños tiene una alta, digamos, interés en innovar en el tema turístico, ¿no? Así y es. Todos estos espacios puedes ver porque hay zonas que son medias alejadas, que como la típica quiero hacer una cabaña, quiero hacer pesca deportiva y y hay muchos emprendimientos que ya hacen eso, pero entonces ¿qué ofreces más? ¿Cómo innovas? Entonces es tratar de incentivar a la gente a que ellos mismos puedan buscar ideas de cómo mejorar, y en turismo siempre tiene que estar a la tendencia porque algo nuevo, algo novedoso siempre va a llamar la atención. Así es, Paul, mi querido José. Yo tengo una pregunta final para ti. Bueno, a lo largo de esta trayectoria que has ido generando varios aprendizajes y bueno, aprovechando las oportunidades que se te han presentado, seguramente te ha surgido alguna pregunta. Entonces, si tuviera la oportunidad de sentarte frente a uno de los mayores expertos en emprendimiento del mundo y hacerle una sola pregunta, ¿cuál sería esa pregunta? Muy buena pregunta. Creo que yo le preguntaría, porque siempre el mayor miedo de un emprendedor es el tema de capital, ¿no? De invertir o de buscar socios, o como alguien va a ser dueño de una parte de mi empresa. Y entonces le preguntaría que ¿cuánto capital empiezas para poder volver a crecer? Porque creo que el tema, aparte del tema de comercialización, creo que el tema de financiero es uno de los más complicados para cuando eres un emprendedor, ¿no? Porque claro, no tienes tus matrices de costos, de gastos, pero el tema de inversión creo que es algo que realmente nos hace falta, y las personas que son ya inversionistas, no sé si han visto Shark Tank, el programa, que es como que en segundos ya analizan si existe proyecciones, cuánto tiempo va a recuperar el capital, entonces... Todo es en base a la rentabilidad, ajá. Ese tipo de cosas, y realmente me gustaría conocer un poco más, ¿no? Y poder aplicarlas en emprendimiento. Mi querido Paul, muchísimas gracias. Se ha quedado un poquito corto el tiempo. Y bueno, principalmente agradecerte por contar con tu presencia y por supuesto para conocerte un poco más, para conocer un poco más de tu emprendimiento, que nos des a conocer también las redes sociales de tu emprendimiento y las tuyas propias. A mí soy tema de consultor de proyectos, líder juvenil. Pueden buscarme como Paul Solís _wildlife, como vida silvestre. Me dedico también a la fotografía de vida silvestre. Incluso saqué un libro de fotografía digital hace unos 3 años de la provincia, justo cuando vino provincial. Y también mi emprendimiento pueden buscarnos como Frudia S. Entonces eso, muy agradecido de estar en este espacio. Muchísimas gracias, Paul. Y esto es Pulso Productivo. Productivo. Visión, perseverancia y aprendizaje constante. Pulso productivo. Identidad. Radio cultural. Soluciones creativas frente a nuevos desafíos. Pulso productivo. Identidad.
muchísimas gracias al invitado que ya tuvimos, que fue Paul Solís. Nos ha dejado bastantes inquietudes, bastantes cosas que aprender y reflexionar, porque empezar desde cero no significa partir sin nada. Significa tener la oportunidad de construir un nuevo camino con las experiencias, los aprendizajes y la determinación de salir adelante, mi querido José. Bueno, seguimos hablando justamente sobre lo que nos ha dado a conocer Paul. Nos hablaba un poquito sobre la importancia de autoeducarse, la importancia de seguir trabajando en uno mismo, el creer, el aprovechar también los espacios que se nos generan de pronto también a través de instituciones públicas, instituciones privadas, pero por ejemplo yo les dejo un tip que conozco también desde hace ya un par de años. Recuerdo que los técnicos también de parte de las entidades públicas son los llamados a capacitar a los emprendedores. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Si tengo una idea, si tengo ya algo con lo que quiero partir, con lo que quiero generar empresa, con lo que quiero, porque como nos decía una invitada semanas atrás, cuando uno inicia, debe iniciar con una visión clara. Una visión hacia dónde quiero llegar, no decir como que, ay, es que voy a empezar con una cosa chiquita, ay, es que de pronto tengo una idea que quién sabe. No, siempre con la idea de a dónde quiero llegar de mi emprendimiento, algo grande, o sea, con una visión realmente importante para poder llegar a lo que yo quiero, mi querido José. Totalmente, Pau. Es importante el iniciar, el ver una visión, pero pienso que aún así, la visión es solo plantearnos una meta, pero a lo largo del avanzar, del caminar en un emprendimiento, inclusive en la vida, es importante también pivotar, el estar abierto a que caminando se hace camino y poder reinventarse, descubrir nuevas capacidades, construir un futuro diferente, con un propósito, y a lo largo del caminar se va descubriendo. Muchas veces en los emprendimientos sucede que empiezan con un producto, pero ya a lo largo que van probando en el mercado, que van poniéndolos en perchas, se van dando cuenta, como decía Paul, que quizás no tuvo la acogida esperada, entonces debe cambiar algo del producto, debe cambiar la forma, la etiqueta, el empaque, el color, o inclusive ponerlo en otro lugar, ¿no? Entonces estar abierto a esos cambios, a esos nuevos comienzos, y no cerrarse quizás en que debe ser de esta manera, debe ser de esta forma, sino más bien el enfocarse que el objetivo claro es generar ingresos económicos, lograr un propósito con el proyecto de emprendimiento. Y bueno, así es la vida, así es la vida, Pau. Por supuesto, pero por ejemplo también les quiero dejar una enseñanza que nos dice lo que estábamos hablando, un poco de la visión, porque Habacuc 2:2-3 nos dice: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Así que escribe tu plan, porque Dios cumple a su tiempo. Todo esto, si lo realizamos con visión y propósito, debemos tener muy claro el enfoque hacia dónde queremos llegar. Esto es Pulso Productivo. Pulso Productivo. Emprender también significa aprender, prepararse y tomar mejores decisiones cada día. En Pulso Productivo compartiremos conocimientos, herramientas y recomendaciones prácticas. Pulso Productivo. Pulso Productivo, junto a especialistas y profesionales para fortalecer nuestros negocios, mejorar nuestras ideas y crecer de manera sostenible. Esto es Aprender para Emprender. Identidad, donde las ideas se convierten en conocimiento y el conocimiento en oportunidades. Identidad. Pulso Productivo. Estamos nuevamente aquí en Pulso Productivo, ahora con el segmento Aprender para Emprender. Y tenemos un invitado especial, el ingeniero Carlos David Moreno. Él es gerente general de Biolab, Laboratorios Clínicos y Grupo Biolab. Tiene experiencia en la dirección empresarial, en la consultoría para pequeñas y medianas empresas y la gestión gremial.
A través de su trabajo ha impulsado el crecimiento y fortalecimiento de empresas, especialmente en los sectores de salud, alimentación y construcción. Además, cuenta con certificaciones en empresas familiares por International Consulting Corporation, promoviendo estrategias de gestión y desarrollo empresarial orientadas a la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones. Y bueno, queremos tratar el tema de esta tarde, decisiones que construyen un nuevo comienzo. Estimado ingeniero Carlos, por favor, bienvenido a Pulso Productivo. Pau también le va a dar la bienvenida. Muchas gracias por la invitación y también de paso aprovecho la oportunidad para a todos los tungurahuenses darles un inmenso abrazo por un año más de provincialización. Oigan, qué maravilloso tenerla en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, con este tema de decisiones que construyen un nuevo comienzo. Por supuesto, es un gusto contar con su presencia. Que nos cuente un poquito sobre su trayectoria, sobre cómo inició en este mundo del emprendimiento, de la empresa. Bueno, yo soy ingeniero en alimentos de profesión, inicié con una planta de galletas de avena que la pude instalar en mi propia casa, en un galpón que construí prácticamente en la bodega que era de mi casa. No es fácil emprender, tuve que hacer algunos sacrificios justamente para poco a poco ir teniendo primero la sostenibilidad de la microempresa y bueno, uno va sorteando también dificultades que poco a poco le llenan también de experiencia. Tuve también la oportunidad de irme formando tanto autodidactamente como también a través de cursos muy específicos que sirvieron para una base, digamos, de conocimiento especial en la parte de gestión financiera, también en el manejo también de grupos de trabajo. Pude también, la empresa Biolab es una empresa familiar, de tipo familiar, y estamos en la tercera generación con mis sobrinos. Así que pues también tuve la oportunidad de trabajar ahí con mi papá, con mi familia, con todo lo bueno y lo complicado también que es eso. Trabajar con la familia a veces es un poquito complejo, pero gracias a Dios hemos estado bendecidos por ese lado y hemos podido también avanzar desde esa perspectiva. Gracias también a Dios he podido dar consultorías a personas, amigos míos cercanos, incluso también referidos, en relación a empresas también de construcción, sobre todo también de alimentación y de salud. Uno con esto va aprendiendo todos los días y va consolidándose poquito a poco la experiencia que uno puede tener. Entonces la idea, el gen del emprendedor, del emprendimiento viene desde generaciones atrás. Sí. Mi papá justamente él es pues la posta que yo vengo tomando. Él inició también con un emprendimiento de laboratorio, vendió su vehículo, su camioneta. Él es médico de profesión, compró los elementos para laboratorios clínicos y se instaló aquí. Biolab Laboratorios Clínicos tiene ya 41 años de servicio aquí en la ciudad, es uno de los primeros laboratorios clínicos de la ciudad. Y bueno, yo de él pues he aprendido muchísimas cosas, obviamente. Oigan, pero qué bueno y qué fuerte también para su papá, en este caso, que inició una empresa que hoy por hoy tiene tantos años de experiencia. Pues así como iniciaron de pronto de a poco, también debieron tener muchos altibajos en el crecimiento de la empresa. Por supuesto, el éxito no es una línea recta en la cual uno camina tranquilo. Las personas exitosas siempre han tenido dificultades, problemas, a veces momentos de crisis, momentos de mucha dificultad. Es una falacia pensar que realmente el éxito viene solo o el éxito viene de la noche a la mañana. Creo que una lección que uno tiene como emprendedor o como empresario es entender eso y saber que el éxito es un proceso, más que un asunto de suerte o más que un asunto que me lo merezco porque mucho me he esforzado. Realmente no es así. Incluso hay etapas donde uno tiene éxito y después puede recaer hacia un problema también que de pronto le genere mucho conflicto en la empresa. O sea, el éxito es relativo. El éxito sí es del emprendedor que todos los días va, trabaja y saca poco a poco a su empresa adelante, a su emprendimiento adelante. Creo que ahí está el verdadero éxito también de una persona. Mi querido José también tiene... Estimado ingeniero Carlos, sí, justamente hablando de ese proceso, ese camino, ¿no?, hacia alcanzar una meta. Nuestro invitado anterior nos dejaba una consulta y él planteaba, justamente entiendo que él está en un proceso en el que su emprendimiento ya ha generado sus primeras ventas,
y quisiera escalar, quisiera crecer. Y para hacerlo, pues se preguntaba, bueno, la inyección de capital, el conseguir inversores, el conseguir aliados que puedan invertir en mi negocio, ¿cómo puedo hacer eso? ¿En qué momento? Entiendo yo también, él se preguntaba, ¿en qué momento es un buen momento para hacerlo, para alcanzar esa meta de pasar de un emprendimiento a una empresa ya consolidada y constituida? Esos aliados o esos socios inversores, ¿qué nos podría comentar usted al respecto? Bueno, es un tema un poco complejo saber en qué momento es oportuno o es necesario. Creo que varía un poco de empresa a empresa. Justo también tuve la oportunidad de escuchar un poco la entrevista de nuestro compañero también. Así es. Bueno, yo creo que primero, en el caso de él y de muchos emprendedores, hay que tener en cuenta 3 factores que son muy importantes. Primero, hay que conocer con claridad cuál es tu cliente. Es importante saber a quién le estás vendiendo, cuáles son sus preferencias. Generalmente, a veces las empresas les falta esto. Piensan que el producto es bueno, sienten que el producto es bueno, la gente los anima, pero no saben realmente a qué público está dirigido. Creo que ese es un elemento muy importante, conocer primero a tu cliente, a tu mercado. Otro elemento también importante es tener tu identidad. Vivimos en una época en la cual las personas valoramos mucho lo artesanal. A veces nos da una identidad distinta eso, consumir algo que es diferente a lo que consume el resto. Hay que saberlo explotar correctamente esa identidad. Es importante saber cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, a qué personas queremos llegar específicamente. Y otro elemento también que yo recomendaría y que siempre recomiendo es que controlen sus procesos, que tengan una claridad total en la parte financiera, en la parte productiva, dentro de su equipo de trabajo, quién controla qué, quién hace qué, de pronto cuál es la responsabilidad de una o de otra persona. Generalmente cuando somos emprendedores, pues casi somos todólogos, ¿no? O sea, nosotros hacemos casi cada cosa que nos toca hacer. Sin embargo, sí es importante tener procesos claros y definidos. Creo que todos estos elementos, conversándolos con una persona que quiera invertir un capital, que quiera hacer una inversión justamente con nosotros, van a ser muy fundamentales para que este inversionista con claridad sepa cuál es la expectativa que puede generar invertir en la microempresa de una persona. Cuando le ven al emprendedor que no está muy seguro de lo que está haciendo, de sus procesos, no tiene una claridad muy definida en su clientela, no sabe muy bien cómo imponer su imagen dentro del mercado, entonces todo eso va generando ciertas dudas en un inversionista. Yo sinceramente considero que un inversionista debe venir a su tiempo cuando la empresa está generando ya réditos bastante significativos, y sobre todo cuando tú quieres hacer una expansión ya más a nivel tal vez regional, tal vez a nivel nacional, por ahí de pronto puede venir el apoyo de un inversionista. Sugiero que en una empresa que recién estamos comenzando, tal vez un préstamo medido con un interés bajo, con un interés muy relativo, podría ser la mejor opción, porque también te da control sobre la empresa y también te da control también sobre las personas que tú estás, con las cuales tú estás trabajando y relacionándote. Así es. Y bueno, usted ha acompañado el crecimiento de diferentes empresas. ¿Qué decisiones estratégicas han sido determinantes para que esas organizaciones logren consolidarse y, por supuesto, mantenerse también en el tiempo? Bueno, justamente lo que estamos conversando. Es importante, sumamente importante conocer al cliente. Voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, la empresa Jaguar, que vende vehículos, ¿no? Tenía un público muy objetivo. Son vehículos de alta gama con un público muy objetivo, que una persona que compra un Jaguar pues realmente es una persona que tiene dinero, ¿no? Esta identidad de esta empresa quiso cambiar esa estrategia y respetó a su público objetivo, que son personas que realmente con un poder adquisitivo grande que iban a comprar ese vehículo, y quiso darle un toque un poco progre, como se dice últimamente, ¿no? Dándole una perspectiva y un marketing muy diferente al que manejaban antes. Sus ventas cayeron en un 98%. Eso es vital, entender cuál es la naturaleza del cliente que uno está manejando. Está bien querer captar otros clientes nuevos, eso es perfecto, pero sin perder la esencia que te mantiene a los clientes antiguos contigo. Tiene que haber siempre un balance en ese sentido.
También otro paso importante, justamente que estábamos conversando hace poco, es tener una identidad corporativa clara. Si tú eres una empresa, por ejemplo, de salud, no tiene que haber una identidad siempre de intentar dar un servicio adecuado al paciente. Si tú eres una empresa de alimentos, va por el mismo lado. Si tú te enfocas en un sector, por ejemplo, hacia un almuerzo, o sea, hacia comida, o sea, que va especializada hacia familias y ese tipo de personas, entonces concéntrate ahí. No trates de hacer varias cosas al mismo tiempo. Suele ser a veces un poco contraproducente. Claro, la intención es ganar más clientela, pero puede ser contraproducente porque a veces el consumidor no sabe qué es lo que tú estás ofreciendo. Y eso es a veces un poco perjudicial para la empresa. E insisto con los procesos, ¿no? En los procesos nosotros adquirimos justamente, podemos controlar mejor el negocio, podemos también controlar mejor a las personas que están cumpliendo esos procesos, podemos obtener la información adecuada para saber qué decisiones podemos o no podemos tomar, y en base a eso hacer que el crecimiento de la empresa sea realmente visible y sea también cuantificable. Querido José. Totalmente, sí. Ahí me nace una pregunta, escuchando estas transiciones, incluso el ejemplo que ponía de Jaguar, y para nuestros emprendedores también debe surgir la misma. Entonces, ¿cómo yo como emprendedor, como líder de mi negocio, como guía, sé realmente entonces cuándo debo hacer un cambio o cuándo debo insistir en la misma estrategia, o cómo puedo hacer para identificar cuándo persistir y cuándo más bien ya pivotar hacia algo nuevo, un producto diferente, o decíamos en la anterior entrevista también un espacio de comercialización diferente? ¿Qué serían esas claves para decidir, sigo por acá o cambio? Considero que es muy importante tener la mayor cantidad de información posible en el momento justo. Esa información te va a dar a ti la pauta adecuada para que tú puedas tomar una decisión correcta. Si tú no tienes información, si tú no sabes muy bien cómo van tus números, incluso nuestro invitado anterior mencionaba este programa Shark Tank, que justamente sintetiza muy bien esta situación. Ellos siempre te preguntan números porque quieren información acerca del negocio, quieren saber con esa información qué decisiones pueden tomar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Los números en relación, por ejemplo, a ventas, cómo están tus clientes, si tus clientes están siendo atendidos correctamente, cuántas veces se les ha visitado, son parámetros bastante importantes. La fidelización también de los clientes también es importante. ¿Cómo está tu comportamiento en redes sociales? ¿Te están viendo o no te están viendo? ¿Tus publicaciones generan algún tipo de reacción o no lo generan? Todo eso tiene que ser medido de forma bastante concreta, bastante clara, y sobre todo tomar decisiones que te permitan a ti tener resultados, que es lo más importante. Pero para eso tienes que tener información correcta para que tú puedas con eso pensar una estrategia clara y adecuada, y de esa forma también tener decisiones que realmente generen resultados. Yo siempre recomiendo a las personas que de pronto piden algún consejo, alguna ayuda, o a las personas que también trabajan conmigo, les digo, ustedes deben estar preparados siempre para lo peor, ¿no? Plantéense siempre 3 escenarios. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? ¿Y qué es lo más probable? Si estás tú preparado para lo peor, entonces estás realmente preparado. Si no lo estás, entonces cualquier cosa puede pasar, y aún así te ves en una situación un poco delicada si no pensaste de forma correcta qué es lo peor que puede pasar. Vas a esperar lo mejor, o sea, de pronto dices, bueno, no pasó la catástrofe que yo estaba pensando, pero mejor, no hay problema, yo estuve preparado y se solucionó el asunto así por nada más. Y si es que las cosas se dan dentro del terreno de lo más probable que tú estabas pensando, entonces quiere decir que tu estrategia, tu entendimiento del negocio, tu entendimiento del problema era la correcta, porque toda esa información tú la sintetizaste para saber qué es lo más probable que podía pasar. Entonces, esos 3 parámetros, esos 3 escenarios, yo siempre recomiendo que se tengan en consideración, justamente para que una persona pueda tomar decisiones dentro del plano de incertidumbre, y sobre todo para saber cuándo uno tiene que seguir insistiendo y cuándo mejor es cambiar de estrategia. Totalmente entendido. Entonces, informarnos, tomar decisiones con información y bueno, plantearse, digamos, escenarios, ¿no? Ante la incertidumbre que al final es los negocios y el emprender, ¿no? Qué interesante cómo lo sintetiza. Finalmente, un pequeño mensaje que
quizás usted, bueno, en sus inicios hubiera querido escuchar o que quisiera hoy compartir a nuestra audiencia que está también iniciando con sus proyectos, con sus negocios y que está pensando tal vez en emprender o tomar una decisión clave y que pueda hasta transformar su futuro para bien o para mal, ¿no? A veces los negocios son eso también, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje final les podría compartir para nuestros radioescuchas? Con todo gusto, yo les puedo decir que sean fieles a ustedes mismos, ¿no? Que tengan una visión clara, como ha dicho justamente la emprendedora de hace un par de semanas, tengan una visión clara de lo que ustedes están buscando, tengan un plan también claro de cómo conseguir o cómo avanzar dentro de esa visión. La incertidumbre es parte del día a día para un emprendedor, para un empresario. Yo creo que hay que saber, más que evitarla, hay que saber manejarla, hay que saber masticarla, como se dice. Es inevitable, nadie puede vivir, ningún empresario no tiene incertidumbre en su negocio, eso es falso. Más bien todo lo contrario, son personas que manejan muy bien la incertidumbre y por eso es que saben cómo manejar las situaciones también de crisis. Una lección más, insisto en lo mismo, entiendan su mercado. Les voy a dar un ejemplo muy chiquitito, si el tiempo me lo permite. Aquí en Ficoa hay, hay bastantes negocios y bares y discotecas dentro del sector, un sector muy popular, muy bonito para divertirse, comer alguna cosa, pasar bien. Hay un sitio específicamente, se llama The One, ¿no? Uh-huh. Es un barcito muy agradable, muy buena comida. Te puedes tomar una cervecita, un agua, ver el fútbol, llevar a tu chica a comer algo, llevar a tu hijo también a comer algo. Es un sitio muy agradable, muy bonito. Suele estar lleno, la gente va muy guapa, muy bonita, las chicas muy bonitas van y llegan al bar, todo súper chévere. El señor, su dueño, entiende el mercado, entiende en dónde está ubicado, entiende qué es lo que tiene cuáles son los elementos dentro de su restaurante que sirven justamente para poder llamar la atención de ese público objetivo que le está buscando. Y le va muy bien, todo el tiempo está ese bar lleno, es muy bonito, muy agradable. La atención también es buena. Pero al frente hay un bar de similares características, no de similares, pero hay un bar que se llama To Go, completamente opuesto. Es un bar mucho más discreto, es un sitio de comida mucho más discreto. La gente allá va a tomarse un cafecito, a conversar, quiere un ambiente más distendido, más relajado. Se pone una capucha, puede irse de pronto con un calentador deportivo, ya, y le va bien. Y le va bien porque él también entiende su mercado. Él también entiende y dice, no, yo estoy buscando un público diferente. No mejor ni peor, solo diferente. Simplemente un público que él está enrumbándose hacia un ambiente más relajado, en donde tú puedes conversar con un amigo, puedes venir del fútbol y no quieres que ir al The One, sino que quieres ir a To Go para tomarte un café, conversar con él, tomarte una cerveza, qué sé yo. Pero no es un ambiente, es un ambiente diferente que te ofrece cosas diferentes y es una persona, su dueño, que también entiende cómo es su mercado también. Entonces, ese es mi consejo más fundamental para el empresario, para el microempresario: entiendan el mercado. Si el mercado va hacia una parte de pronto algo más aspiracional, un público más selecto, háganlo, no hay ningún problema. Conozcan su mercado, entiendan su mercado. Si mi emprendimiento va hacia un lado más popular, por supuesto, háganlo también. Va a funcionar en cualquiera de los dos lados. Sin embargo, es importante que ustedes entiendan su mercado y sobre todo que tengan una motivación constante dentro de sí mismos para día tras día tener ese éxito de haberlo logrado, por lo menos en ese día, haber conseguido las soluciones para los problemas que tenían en el día a día, haber conseguido los clientes, haber conseguido los ingresos. Es una motivación diaria realmente el emprendimiento, el empresarismo, y también es una motivación que va conjuntamente con la familia, conjuntamente con el plano personal. Mi recomendación siempre es: tengan metas, tengan objetivos claros a nivel empresarial, familiar y personal. Nunca abandonen la familia por hacer dinero, por tener una empresa grande. No funciona así. Una motivación que uno puede tener de su familia y dices, bueno, por mi familia estoy trabajando en mi empresa y en mi empresa también me está motivando a mi familia. Ese es el verdadero impulso que uno necesita para justamente seguir adelante. Yo tenía una última consulta hablando justamente de lo que deberían evitar los emprendedores, los empresarios. En un inicio le escuché decir que tienden mucho a ser todólogos.
Entonces creo que ese también podría ser un error de cada uno de los emprendedores o empresarios, porque a medida que van avanzando dentro de sus emprendimientos o sus empresas, pues deben empezar a aprender a contratar el personal capacitado para poder crecer, porque si no se ven estancados. ¿Cuáles serían, sería ese un error, y cuáles serían los otros errores fuertes que pueden cometer los emprendedores o los empresarios? Por supuesto, hay un proverbio chino que dice: si tú vas solo, llegas rápido, ¿no? Pero si tú vas acompañado, llegas más lejos, ¿no? Es importante saber entender, primero es importante saber el proceso. Si tú sabes el proceso, a los emprendedores iniciales no les queda más que ser todólogos, porque no tienen de pronto el capital o la capacidad justamente para contratar a alguien al principio, ¿no? Después el negocio crece un poquito más y ven la necesidad de contratar a alguien más. Eso es excelente. En base a esa experiencia y ese conocimiento que el emprendedor tiene que transmitirle a su contraparte, o sea, a la persona que está contratando en ese caso. Vienen ya ciertos factores también de liderazgo. A veces a las personas no les gusta soltar lo que ya saben, no les gusta delegar, y eso es un problema. El problema no es delegar, el problema es saber cómo delegar. Justamente las personas me dicen: pero es que en cambio si yo le dejo a él que haga, me va a hacer mal. Es cierto, puede ser cierto, porque está aprendiendo, está en un proceso, por supuesto, pero más que lidiar con la persona, uno tiene que lidiar con que se cumpla el proceso. Si se cumple el proceso, quiere decir que la persona está haciendo bien su trabajo. Si no se cumple, igual, no lo hace bien. Entonces, uno como empresario va desarrollando procesos que las personas, independientemente de quién está, resulta que un día no llegó, el otro día sí. Entonces, sea quien esté, cumple el proceso, pero no cumple una obligación realmente global, que es mucho más complicada poderla tanto regular como también reemplazar. Sería también mi recomendación esa: cuiden el proceso, no cuiden al trabajador. El trabajador puede ser que cumpla súper bien un proceso y después se nos va y no sabemos qué hacer. Pero si nosotros cuidamos el proceso, entonces, independientemente de quién está, se va a cumplir ese proceso y el mecanismo de nuestra empresa no se va a ver afectado por eso. Yo tengo una pequeña duda adicional, porque también escuché un comentario que decía: es un poco difícil trabajar con la familia. ¿Por qué? Bueno, es un poco complejo porque la relación familiar depende también de una parte emocional, de una parte en la cual existe siempre un cariño hacia la familia, una emoción diferente a que a un trabajador. ¿Sería incluso más difícil delegar a la familia? Es difícil delegar a la familia cuando no existe una capacidad para manejar sobre todo bien las emociones. Uno tiene que tener un liderazgo muy especial con los familiares, porque ellos muchas veces, por ejemplo, si vos trabajas con un tío, tu tío es mayor a ti. Entonces va a haber un prejuicio de decir: bueno, este muchacho que me está diciendo, ¿no? A fin y al cabo yo soy mayor que él. Entonces surge por ahí ya de parte, incluso no siquiera tuya, sino de él, un prejuicio que es un poco extraño, de que te pase con un... Bueno, te puede pasar también con un trabajador, pero con un tío es diferente, por poner el ejemplo. Entonces tú tienes que ir desde dentro de un punto técnico manejando con tu familia, pero con ese mismo tino y cariño, ¿no? Decirle, por ejemplo: vea, tío, la empresa necesita esto. La empresa tiene que realmente subir sus ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos que nos ayude en este sentido. Entonces la información tiene que llegar de otra forma a la familia, considerando también el cariño y el respeto, pero que siempre y cuando siempre cuidando el proceso, sea con un familiar o con un trabajador, siempre cuidando de que el proceso se cumpla, porque el mismo familiar o trabajador se va a dar cuenta que no es nada en contra mío, sino que él está buscando que las cosas se hagan. Entonces ahí es diferente, hay una mecánica diferente entre todos, ir jalando para el mismo lado. Pero de pronto también sería una ventaja el tema de trabajar con la familia, porque en el tema, por ejemplo, financiero, yo creo que hay mucha confianza entre el núcleo familiar. Quizá en el tema de delegar, en el tema de ordenar, por decirlo así, por el tema de respeto, pues un poquito complicado, pero muchas empresas empiezan así, y creo que es maravilloso que tengamos este consejo de parte suya, ya que su empresa es familiar.
Así es, así es. No, hay cosas maravillosas en trabajar con la familia. Realmente no se puede comparar. Uno va con hay un calor también de empresa que se siente distinto. Hay una motivación distinta. Hay también un compromiso también que es distinto, porque cada miembro de la familia está luchando para que la empresa salga adelante. Hay una preocupación que es distinta. Hay una colaboración que es distinta. Hay elementos que son muy interesantes, muy positivos y muy bonitos de trabajar con la familia. En la parte financiera, mi recomendación siempre es que las cuentas claras y el chocolate espeso, porque por más familia que uno pueda hacer, han habido casos en los cuales a veces una persona con necesidad, de pronto el sobrino, de pronto el primo tomó dinero, ese tipo de cosas generan muchos problemas. Más bien, como les digo, no se trata de las personas, se trata de estructuras. Si es que hay una parte contable que se debe respetar estrictamente los procesos contables, por más papá, hermano, tío que sea, eso es importantísimo. Pero hay elementos dentro de la convivencia, dentro también del compromiso, dentro de ponerse la camiseta de la empresa, que es muy diferente a trabajarla con un trabajador, porque el trabajador dice, bueno, puede ser que aquí trabaje un par de años y busque algo mejor, y no va a haber el mismo compromiso que con un familiar también se lo puede tener. También surgen problemas con los familiares políticos también, porque a veces ellos dicen, bueno, a ti te hacen hacer más cosas que a los demás, ¿por qué? O sea, también surgen complejidades también en el entorno familiar y no solo específicamente con la familia. Es un poquito complejo el tema. Por eso justamente Fan Business, que es la empresa en la cual yo tuve la oportunidad también de recibir toda esta asesoría, se especializa justamente en estos temas, considerando también que el 80% de los emprendimientos y pequeñas empresas del país son familiares. Entonces es un tema que no se lo trata mucho en escuelas de negocios, realmente a nivel general no se lo trata tampoco mucho. Pero son temas que realmente nos deberían competir muchísimo más para nosotros poder tener una mejor gestión empresarial. Así es, muchísimas gracias. Bueno, nos quedó un poquito corto el tiempo. Quizá un cortísimo mensaje para todas las personas que tienen ya en mente una idea y que quieren desarrollarla y volverse emprendedores. Con gusto. Una idea es como una semilla que uno va regando todos los días. Mi consejo sería constancia, mi consejo sería no se rindan, tengan una visión clara, confíen en ustedes mismos, sean fieles a ustedes mismos y sobre todo día tras día hagan que esa semilla vaya creciendo poco a poco. Dios mediante, siempre tengan una convicción espiritual profunda de que las cosas se van a dar por la misma fuerza de voluntad que uno tiene y también porque el de arriba también nos ayuda, pues, y para eso seguimos adelante. Amén. Muchísimas gracias, ingeniero. Y esto es Pulso Productivo. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Empezar desde cero no es una limitación, sino una oportunidad para construir un nuevo camino con determinación, aprendizaje y una visión clara del futuro. Gracias a las valiosas reflexiones de nuestros invitados, el ingeniero Paul Solís y el ingeniero Carlos David Moreno. Hoy hemos aprendido que los nuevos comienzos se fortalecen cuando están acompañados de planificación, perseverancia, confianza y decisiones aceptadas. Queremos recordarles también a todos nuestros oyentes que Pulso Productivo es un espacio creado para compartir experiencias, conocimientos y herramientas que impulsen el desarrollo de nuestros emprendedores. Por eso les invitamos a mantenerse en sintonía cada semana. Y para cerrar con broche de oro, la teoría y pasar a la acción, les dejamos el reto semanal de Pulso Productivo que nos va a decir nuestro querido José. Estimados radio oyentes y también los seguidores del podcast en vivo, tomen una hoja de papel y escriban cuáles son los principales miedos que aparecen cuando piensan en emprender. Puede ser el miedo a fracasar, el miedo a perder dinero, a no encontrar clientes, a equivocarse o a cualquier otro temor que ustedes tengan a lo largo de su trayectoria emprendedora. Luego, al lado de cada uno de estos miedos, escriban una posible solución o una acción que podrían realizar para enfrentarlo. El primer paso para avanzar es reconocer aquello que nos limita.
Oigan, y hablando de nuestro próximo programa, continuaremos acompañándolos en este camino del emprendimiento con un tema que muchas personas viven, pero pocas se atreven a expresar. La próxima semana conversaremos sobre miedo a emprender, donde descubriremos cómo identificar esos temores, enfrentarlos y convertirlos en impulso para alcanzar nuestros objetivos. Nuestro agradecimiento profundo a la señorita viceprefecta de Tungurahua, abogada Vanessa Lozada, por impulsar este espacio, y al ingeniero Luis Andrade, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato, y a nuestros invitados de esta jornada, el ingeniero Paul Solís y el ingeniero Carlos David Moreno, por compartir sus conocimientos, experiencias y valiosas reflexiones con toda nuestra audiencia. Gracias también al honorable gobierno provincial y al equipo de Radio Identidad Cultural que hace posible esta emisión, el licenciado Carlos Freire desde la gerencia y el magíster Guillermo García desde la producción, y al licenciado Paolo Auquilla desde la cabina técnica, Ana Paula Martínez, y a Juan Carlos Picha desde SBC Radio Online. Somos sus anfitriones, Paola Frías y José Lozada. Esto fue Pulso Productivo, ideas que generan futuro. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Llegamos al final de la edición de Innovación y Éxito De Identidad Radio Cultural. Pulso Productivo. Recuerda que cada idea puede convertirse en una oportunidad cuando existe preparación, Constancia y decisión. para avanzar. Pulso Productivo. Identidad Radio Cultural. Compartiendo experiencias, herramientas y contenidos pensados para fortalecer el desarrollo productivo de nuestra gente. Pulso Productivo. Pulso Productivo. Ideas que generan futuro. Identidad